Bienvenidos a este tutorial en donde yo y otros compañeros les enseñaremos a cómo crear los diferentes tipos de lista que existen por medio del lenguaje de programación Java. Primero que nada debemos saber qué es una lista. Una lista es una secuencia de elementos dispuestos en un cierto orden, en donde cada uno de esos elementos tiene como mucho un predecesor y un sucesor. Ejemplo, aquí podemos ver una imagen en donde muchos muñecos están agarrados de la mano. Esta es una fila, el cual tenemos un inicio y tenemos un final. En algún momento, cuando queramos seguir introduciendo valores, el inicio puede cambiar de valor o posición en este caso, y el final también. Tengamos en cuenta de que una lista no tiene un número finito de valores. ¿Qué quiero decir con esto? Una lista puede ser infinita. Características de una lista. Para poder crear una lista existen dos criterios generales de calificación de lista. 1. La forma para acceder a sus elementos. Y 2. La información para poder acceder a sus elementos. Puede sonar idéntico, pero no lo es. Un ejemplo claro de la forma para acceder a sus elementos son de dónde vamos a obtenerlo. ¿Cómo voy a poder sacar esa información? En este caso necesitamos saber utilizar lo que son los get y los set, ya que los nodos están en diferentes clases. Y 2. La información para poder acceder a sus elementos. Eso es lo que vamos a necesitar. ¿Qué es lo que necesitamos para poder acceder a esos elementos? ¿Qué información, qué datos vamos a necesitar? ¿Cómo se crea una lista? Para implementar estas listas se define una clase abstracta denominada lista, la cual posee métodos abstractos que obligan a todas las subclases que le hereden a sobreescribir dichos métodos. Todas las listas presentadas contienen una clase que hereda llamada extends de la superclase lista. Aquí podemos entender que una lista va a llegar a ser heredada. La lista necesita datos heredados, el cual se encuentran en otras clases. Métodos abstractos. Los métodos abstractos que contienen una lista son insertar al inicio, insertar al final, extraer dato al inicio, poder extraer los datos al final, imprimir y buscar otro dato. Todo esto va a depender de cómo programemos, de cómo lo hagamos nosotros, ya que nosotros podemos decir que solo inserte al inicio, que extraiga al inicio, que imprima, que no imprima, que busque el dato, que no, etcétera. ¿Qué es un nodo? Un nodo es uno de los elementos de una lista enlazada, de un árbol o de un grafo. Cada nodo debe tener una estructura o registro que dispondrá de varios campos o al menos uno. De esos campos será un puntero o referencia a otro. Ok. Cada vez que creamos un valor, el nodo, por decirlo así, se va a dividir. Uno de esos nodos tiene que hacer referencia a otro. Por ejemplo, podemos ver que Pedro, el valor Pedro, después va a hacer referencia al valor Juan. Y el valor Juan hace referencia al valor Diego. En este caso se está utilizando una lista simple, pero si queremos una lista entrelazada, entonces vamos a necesitar dos nodos. Entonces tendremos que poner en Juan otro nodo, el cual tiene que regresar a Pedro. En dado caso de que queramos hacer una lista entrelazada, tendremos que crear dos nodos. ¿Qué es un puntero? Un puntero o apuntador es una variable que se referencia a una región de memoria. En otras palabras, una memoria cuyo valor es una dirección de memoria. Como les iba diciendo,
tenemos a Pedro, tenemos a Juan y tenemos a Diego. En este caso, estos son los punteros. Necesitan de un nodo y después señalar a dónde van a apuntar, si en el anterior, si al siguiente. E inclusive hay listas circulares que el principio se puede comunicar con el final y el final se puede comunicar con el principio. En este caso, Pedro se podría comunicar con Diego y Diego se podría comunicar con Pedro sin ningún problema. Ese es el tema que nos interesa, las listas simples. Una lista simple tiene como característica que posee nodos simples y su elemento puede ser ingresados al principio o al final de la lista. La impresión de la lista se realizará en orden ascendente desde el primer elemento hasta el último. El sistema se compone de 3 clases y la principal que contiene el método main. En este caso vamos a necesitar la lista simple, el nodo simple y cómo se aplica de manera simple. Bueno amigos, esto es toda la teoría y por el momento vamos a pasar a lo que es el entorno gráfico. Bueno, una vez que estamos en nuestro entorno de NetBeans, vamos a necesitar lo que son 2 text area, uno para poder ingresar datos y otro para poder imprimir esos datos. Vamos a necesitar un botón llamado insertar y otro eliminar. Y este botón de mostrar y el botón de ocultar son opcionales, es para demostrarles cómo funciona en verdad el programa, sin embargo no son obligatorios. Una vez teniendo nuestra forma creada, vamos a necesitar una nueva clase llamada nodo. Creamos la clase y aquí es donde iniciamos nuestros valores. Los inicializamos de manera privada ya que pertenecen a nuestra clase y necesitamos lo que es un dato entero. Aquí inicializamos nuestros nodos, el nodo siguiente y el nodo anterior, para que nuestros nodos o nuestros valores puedan comunicarse entre sí. Por ejemplo, en la parte teórica les expliqué cómo si Pedro quiere tener comunicación y con Juan, pues nuestros nodos deben estar comunicados con uno y con otro. Creamos este método llamado nodo y el nodo va a recibir el dato entero. Tenemos que decir que ese dato entero será igual a entero. Siguiente va a ser igual a nulo y anterior va a ser igual a nulo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando estamos agregando el primer dato va a ser nuestro inicio y no hay nada después de inicio y no hay nada antes que inicio porque es nuestro inicio. Entonces creamos otro método donde digamos donde vamos a obtener el dato va a ser entero y vamos a regresar un dato. Aquí creamos uno donde queremos un conjunto de datos, vamos a tener un conjunto de datos y vamos a recibir un dato entero. Decimos que igual que este dato va a ser igual a dato. Vamos a tener lo que es otro método llamado nodo. Aquí vamos a obtener el siguiente, entonces vamos a regresar siguiente. Vamos a tener lo que es nuestro método de set siguiente, va a recibir lo que es el nodo siguiente y tenemos que decir que ese siguiente va a ser igual a siguiente. Vamos a tener otro método public en donde nodo va a ser igual a vamos a tener el nodo get anterior y de eso vamos a regresar un anterior y vamos a tener por último nuestro nodo nuestro método llamado set anterior, que va a recibir lo que es el nodo anterior y tenemos que decir también que este anterior va a ser igual al anterior. Ok, es importante que tengamos todo esto ya que es parte fundamental de nuestro funcionamiento de nuestro sistema. Bueno, una vez que hayamos tenido y creado lo que es nuestra clase nodo, vamos a crear una nueva clase llamada lista doble, el cual tenemos que inicializar nuestro nodo
En este caso yo pongo nodo inicio y creamos lo que es una pequeña función llamada lista doble, el cual decimos que inicio es igual a nulo. Como ya lo había mencionado antes, eh, al momento que tenemos lo que es nuestro primer valor, pues va a ser el inicio de todo, no hay un antes y no hay un final. Entonces aquí creo lo que es nuestro método booleano lista vacía, porque más adelante lo vamos a necesitar, ya que no queremos estar repitiendo que son 4 o 5 listas seguidas, de líneas seguidas. Aquí decimos que si inicio es igual a null, entonces nos regresa un verdadero y si no, nos regresa un falso. Creamos lo que es nuestro método inicial al inicio, va a recibir el valor, un entero llamado valor. Decimos que nodo nuevo va a ser igual al nuevo nodo que recibe valor. Aquí estamos haciendo referencia a nuestra clase, estamos llamando parte de nuestra clase que creamos llamada nodo. Si no, pues vamos a decir que inicio va a ser el conjunto del siguiente de nuevo, nuevo va a ser el conjunto anterior de inicio y nuevo va a ser igual a inicio. Creamos otro método llamado eliminar inicio. Estamos refiriéndonos a eliminar al primero que ingresamos. Y es aquí donde llamo mi método anterior, donde digo que si lista es igual a vacía, entonces nos envíe un, un mensaje, una alerta que diga la lista está vacía. Si no, pues digo que eh, al momento de obtener el siguiente de inicio sea igual a nulo. Eso nos dará por consecuencia que inicio va a ser igual a nulo. Si no, inicio va a ser igual a lo que se obtenió del siguiente e inicio va a ser igual al conjunto anterior de nulo. Creamos otro método donde yo le llamo recorre. Podemos también lo podemos llamar imprimir, ya que este método es lo que vamos a necesitar para mostrar, para imprimir en el otro text area que habíamos puesto en lo que es nuestra forma los valores que ingresamos. Entonces ponemos public string recorre y hago un string llamado cadena que va a tener lista, es por estética, y digo que nodo auxiliar va a ser igual a inicio. Entonces digo mientras auxiliar no sea igual a null, hago que cadena concatene lo que es el auxiliar obtenido de dato y digo que lo obtenido del siguiente auxiliar sea igual al auxiliar y que nos regrese la cadena. Esta. Creo otro método que es lo que es el string tamaño. Acuérdense que aquí no podemos utilizar la ñ y utilizo un entero llamado contador. String cadena lo inicializo como esto y digo que nodo auxiliar va a ser igual a inicio, mientras auxiliar no sea igual a nulo, que el contador vaya aumentando de uno en uno. String contado va a ser igual a integer to string. Vamos a convertir esto, lo que contador vamos a convertirlo en lo que es una cadena y vamos a regresar a lo que es el contado. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy diciendo que mientras no se cumpla que auxiliar vaya a ser nulo, vaya contando las posiciones para cuando le demos clic a nuestro botón de mostrar nos aparezca todos los botones, todos los datos que se ingresaron y solo va a imprimir los que aún estén. A eso me refiero que si ingresamos un 1 y un 2 e eliminamos el 1, solo nos va a mostrar el valor 2. Tenemos lo que es nuestro otro método llamado public, también string avanzar, y es aquí donde string cadena pues no les inicializo como nada y digo que si la lista está vacía
no muestre nada, else si no tampoco muestre nada, y aquí simplemente regreso a la cadena. Una vez terminado lo que es nuestra clase, le damos doble clic a uno de nuestros botones y inicializamos lo que es números. Decimos que números va a ser lo nuevo de lista doble, o sea, números va a contener todo lo que teníamos en lista doble. Y nos vamos a nuestro botón de eliminar, decimos que eliminar inicio va a estar en números. Llamamos lo que es recorre números y lo vamos a almacenar en un string llamada cadena. Y la cadena, todo el conjunto de cadena lo vamos a pasar a lo que es a nuestro txt lista, o sea, vamos a imprimir eso, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestro botón insertar. Como sabemos, todo text area pues lo tenemos como, se almacena como un string, como una cadena. Entonces tenemos que convertir esa cadena a números. Pasamos lo que es el insertar inicio, pasamos lo que es el dato, se va a pasar a números. Decimos que el conjunto de nulo pues va a estar en txt datos. Esto es una ventana emergente de lo que es nuestra forma. Nos va a salir cuando algo esté mal, no es obligatorio ponerlo. Y decimos que recorra lo que son números y todo esto va a estar almacenado en una cadena. Una vez que tengamos esa cadena, decimos que todo el conjunto de cadena va a estar en txt lista. Y aquí es donde llamamos tamaño. Prácticamente lo que hacemos aquí es almacenar todos los valores que se ingresen en el txt area. Y lo que hacemos aquí es prácticamente como dejar de contar e eliminar los datos que hayan pasado por el botón de eliminar. Tenemos lo que es el botón 2. Este ya está como true y esto es false, y este como false. Esto es normal, lo genera lo que es la forma. Y pues aquí está todos los botones, los labels, todas las formas que utilizamos. Una vez que tengamos esto, podemos darle play. Esperamos que nuestra ventana se abra. Ok, tenemos esta ventana, ingresamos el número 1, ingresamos el número 2, ingresamos el número 3, ingresamos el número 5. Eliminamos y con nuestro botón mostrar nos va a quedar el número 1 y nos va a quedar el número 2. Lo que hizo aquí el botón de eliminar pues fue eliminando del último que pusimos hasta el número más viejo. Y bueno, aquí es todo lo que les quería mostrar. Esto es un ejemplo de lista, una lista entrelazada y una lista simple. No se preocupen por los errores que salieron abajo, esos son normales. Y esto sería todo por mi parte. Después mis compañeros seguirán explicando lo que son la lista circular y la lista entrelazada a más a fondo. Soy Julio Guevara y voy a explicar qué es, en qué consiste y cómo se realiza una lista doblemente enlazada. Bueno, una lista doblemente enlazada es simplemente un conjunto de elementos o datos que aparecen uno detrás de otro. Es bastante similar a lo que es una lista simplemente enlazada. A diferencia que esta se mueve hacia el anterior y hacia el siguiente. Bueno, una lista doblemente enlazada está conformada por nodos que contienen tres campos, que es información, anterior y siguiente. Para comenzar a hacer una lista doblemente enlazada, primero se tienen que hacer algunas clases. Vamos a comenzar haciendo la clase nodo en Java. A esta clase se le va a llamar nodo. A continuación va el código. Bueno, al campo de información se le va a definir como un dato entero. Al campo anterior se le va a definir como nodo y también el siguiente como nodo. Y aquí se hace el constructor que inicializa el nodo con cierta información o dato.
que pues define la información como dato anterior nulo y siguiente nulo, que por el momento son así porque no se tiene ingresado ningún dato. Bueno, ya que se tiene la implementación del nodo, se puede pasar a implementar la lista doblemente enlazada. Para implementarla, vamos a nombrar al primer nodo como cabeza, haciéndolo un nodo con nombre propio. Además, nombraremos al nodo fin, al último nodo como fin. Y bueno, se tiene su constructor que crea la lista doblemente enlazada vacía, que aquí está el primer constructor, el primer nodo como nulo y el último nodo también como nulo. Ahora, esto nos genera algunos casos. Si la lista está vacía, no va a existir ningún nodo, cabeza ni fin, y por lo tanto la lista será nula. Si solamente hay un nodo, en la lista será cabeza y fin al mismo tiempo. Por ejemplo, la siguiente imagen es una lista en donde hay un solo dato. El nodo cabeza tiene como dato fin y como siguiente y anterior es igual a nulo, y el fin también es nulo. Ahora debemos implementar las operaciones que se han de realizar en la lista doblemente enlazada. Algunas de estas operaciones son: insertar al frente, que inserta un nodo delante del actual nodo. En este caso, cabeza pues se va a actualizar con el nuevo nodo. Insertar al final, inserta un nodo al final de la lista. Esto quiere decir que pues va a insertar un nodo detrás del otro, que va a insertar detrás del nodo fin, actualizándolo con el nuevo nodo. Eliminar del frente. Ese elimina el nodo del frente de cabeza y actualiza cabeza con el nodo que le sigue en la lista. Eliminar del final. Este elimina el nodo final llamado fin y lo actualiza con el nodo que lo antecedía. Y buscar, que busca un dato en la lista y si lo encuentra devuelve una referencia al nodo buscado. Si no lo encuentra, devuelve null. Pero antes de implementar estas operaciones, se va a crear un método de la lista que nos indique si la lista está vacía o no. Y aquí podemos observar que pues aquí indica que la lista no está vacía, pero si la cabeza indica nulo, la lista va a ser vacía, indicando que es true, que está vacía, y por lo tanto va a retornar que la lista se encuentra vacía. Ahora veremos el primer método, que es insertar al frente. Esto nos genera dos casos. Si la lista está vacía, simplemente se va a nombrar el nuevo nodo como cabeza y fin. Aquí podemos ver el ejemplo. Y si la lista no está vacía, entonces se van a seguir estos pasos. Aquí podemos observar que pues la lista no se encuentra vacía, tiene un nodo, el primer nodo cabeza, el de en medio y un nodo que es el final. Bueno, como paso 1, se va a hacer que el nuevo nodo apunte a cabeza como su siguiente nodo. Y en el paso 2 vamos a hacer que el nodo cabeza apunte al nuevo nodo como su anterior. Y en este caso así va a quedar. Ahora el nuevo nodo va a ser cabeza y el nodo que anteriormente era cabeza va a ser el siguiente. Bueno, para verlo más claro, así va a ser. Se le va a llamar enlazar a estos dos pasos. Y así se va a crear un nuevo método que se va a llamar enlazar, utilitario o auxiliar, al igual que el método buscar. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo claro de lo que se mencionó anteriormente. El nodo A punto siguiente va a ser igual a nodo B, que nodo B es el nodo que ya se encontraba. Y el nodo B punto anterior va a ser nodo A, que es el que nodo A viene siendo el nuevo dato o el dato que se acaba de ingresar. Por tanto, está indicando que este va a quedar al principio. Bueno, a continuación se va a mostrar el código de lo que pues es el método de insertar al inicio. Aquí podemos observar que pues el nodo nuevo va a ser igual a new nodo nDato. Y pues si la lista está vacía, pues como se mencionó anteriormente, el nodo va a ser tanto la cabeza como el fin. En este caso el nodo se llama nuevo. Sin embargo, si la lista tiene datos, entonces se va a llamar al método utilitario
y va a manejar lo que es nuevo, que es el nodo nuevo, y la cabeza, que es el dato que ya existía. Y va a indicar que el dato que ya existía cabeza o la cabeza va a indicar que cabeza va a pasar de ser referenciado al dato que existía al nuevo dato. Ahora, insertar al final, pues es básicamente lo mismo que la operación anterior. Si la lista se encuentra vacía, pues va a ser tanto la cabeza como el fin el nuevo nodo insertado. Pero si la lista tiene datos, pues el dato que se referenciaba como fin va a pasar a ser el nuevo dato. Ahora, eliminar al frente. Con este tenemos dos casos. Si la lista está vacía, pues no se hace nada. Pero si la lista no está vacía, se van a seguir ciertos pasos. Aquí podemos observar que pues la lista tiene 4 datos con cabeza y fin. Como paso 1, se va a referenciar al nodo después de cabeza como primero. Y se va a hacer que primero apunte a null como su anterior. Y el siguiente paso es que se va a cambiar de nombre a primero para que sea cabeza. Y bueno, al final, como ya no existen referencias apuntando al nodo que antes era cabeza, el recolector de basura de Java pues lo va a eliminar. Es decir, que ya no debemos preocuparnos por ese nodo. Y bueno, el código del método eliminar inicio se va a mostrar a continuación. Si la lista no está vacía, el siguiente dato de cabeza va a ser referenciado como primero. Y si primero no hay ningún dato que sea primero, pues tanto la cabeza como el fin van a ser nulo. De lo contrario, pues primero punto anterior va a ser a nulo y cabeza va a ser igual a primero. Esto quiere dar a entender que el dato que ya aquí ha sido referenciado como primero, anterior ya no va a tener nada. Y la cabeza y ahora primero va a ser referenciado como cabeza. Y bueno, ahora sigue eliminar al final. Esta operación es bastante similar a lo que es el método de eliminar al principio, con la diferencia de que el dato anterior a fin va a ser llamado como nulo y que el dato que sigue a último va a ser nulo, y por esto último ahora se va a referenciar como fin, y pues el último dato que era referenciado como fin simplemente va a desaparecer. Ahora sigue el método de buscar. Este es simple. Se va a recorrer la lista de nodo por nodo hasta encontrar el buscado. Bueno, se van a declarar dos referencias: nodo buscado y nodo iterator. Nodo buscado será el nodo que será devuelto si se encuentra lo que se busca, y con iterador pues se va a recorrer todos los nodos de la lista uno por uno, empezando por cabeza. En cada iteración se va a comparar el valor actual de información de iterador con el valor buscado, que es dato. Si se ha encontrado, entonces se actualiza buscado con el valor actual de iterador y se debe romper el while. Eso se puede hacer con un break. Sin embargo, estará insertando una condición más al while. Cuando buscado es diferente de nulo, entonces se para el while. Y bueno, y por último y no menos importante está el demostrar. En este se va a crear un método que pues va a mostrar la lista. Para esto se va a recorrer la lista nodo por nodo como se hizo en el método de buscar, solo que en lugar de hacer comparaciones se va a mostrar cada elemento. Y bueno, este es el final de la clase de lista doblemente enlazada, que pues contiene todos los métodos o tareas que se realizan en la lista. Y bueno, ahora
se pasará a lo que es el entorno de desarrollo, en donde tenemos 3 clases. Y en cada clase se aplica lo visto anteriormente, comenzando por la clase llamada nodo, la clase lista doblemente enlazada, que contiene los métodos o diversas tareas que se realizan, y la clase principal o main, que es doble enlazada. En esta clase se realiza lo que es el ejemplo. El ejemplo es el siguiente. La lista inserta al inicio el número 3 y luego lo muestra. Aquí se observa. Luego inserta al inicio el número 2 y luego lo muestra. Utiliza todo esto utilizando los métodos que se vieron anteriormente. Luego de insertar luego ya varios números tanto al principio como al final, se utiliza el método de buscar para buscar el número 3 que sí se encuentra en la lista, y luego se utiliza para buscar el número 7 que no se encuentra en la lista. Y bueno, al final se utiliza los métodos de eliminar al final y al inicio, donde va desapareciendo cada uno de los números. Y bueno, esto es todo de mi parte. Hasta la próxima. Hola, daremos continuación con nuestro video tutorial. Ahora toca el turno de las listas circulares dobles. Las listas circulares dobles es una especie de lista doblemente enlazadas, pero que posee una característica adicional para el desplazamiento dentro de la lista. Esta no tiene fin y tiene dos punteros a sí misma. La lista cuando llega al final, siempre va a regresar al inicio y así hasta que el usuario decida cancelar. Para que la lista sea sin fin, el puntero siguiente del último elemento apuntará hacia el primer elemento y el puntero anterior del primer elemento apuntará hacia el último elemento de la lista, en lugar de apuntar al valor nulo, como hemos visto en el caso de las listas enlazadas simples o doblemente enlazadas. Las ventajas. No es preciso conocer la cantidad de los elementos en tiempo de compilación. Ni las inserciones ni las eliminaciones implican realizar corrimientos de los elementos de la lista. Las desventajas. No permite el acceso directo a un elemento arbitrario de la lista. Para acceder a dicho elemento, debemos recorrer la lista, comenzar por el primer nodo hasta llegar al último, hasta llegar al deseado. En las listas circulares dobles, nunca se llega a una posición en la que sea posible desplazarse. Cuando llega el último elemento, el desplazamiento volverá a comenzar desde el principio, o sea que el puntero siguiente del último elemento apuntará hacia el primer elemento y el último puntero anterior del primer elemento apuntará hacia el último elemento de la lista donde era anteriormente nulo. Y daremos continuación con la demostración de código. Hola, continuando con nuestro video tutorial, ahora es uno de explicar nuestra clase nodo. En nuestra clase nodo tenemos inicializados nuestros valores y dato de tipo entero, siguiente de tipo nodo y anterior de tipo nodo. ¿Por qué se inicializa en privado? Porque estas pertenecen a nuestra clase. Inicializamos nuestro constructor nodo y le asignamos va a recibir un dato de tipo entero y le decimos que nuestro dato va a ser igual al dato siguiente, va a ser nulo y anterior igual nulo, porque cuando inicializamos nuestro programa no tenemos ningún datos introducidos. Aquí tenemos nuestro getDato, que va a retornar el valor que tenga, nuestro set, que va a ser igual dato, y así tenemos nuestro nodo siguiente, y también tenemos del get anterior, que es del atributo anterior. Ahora, continuando con este video, ahorita le toca la clase lista circular doble. En nuestra clase lista circular doble tenemos declarado tres atributos de tipo nodo.
Esos atributos son auxiliares, los que nos ayudarán a poder hacer el resto del código. Aquí inicializamos nuestros valores como nulo. Creamos nuestro método lista vacía. Este método lo que hace es que verifica que si inicio es igual a nulo, enviará un false. Y si nuestra lista tiene valores ingresados, retornará verdadero o true. Acá tenemos nuestro método insertar. Acá nuestro método insertar tiene valores de tipo entero. Y se crean un nodo de tipo nuevo. Acá se verifica acá hacemos una verificación. Si la lista está vacía, entonces inicio va a ser igual a nuevo. Luego inicio será igual a set anterior e igual a inicio. Inicio set siguiente será igual a inicio igual. Y eso también lo referenciamos con el fin y el inicio. Después de eso, si ya tenemos valores, ya no entraría a la lista, que nuestra lista ya no está vacía, entraría en el else. Lo que hace en el else es que va a ser nuevo, va a ser igual a set inicio. Pues sería punto set nuevo. Igual acá inicio sería nuevo, inicio sería fin o inicio. Y actual sería igual a inicio. El método de eliminar lo que hace es que verifica si la lista está vacía. Si la lista está vacía, enviará un mensaje de que la lista está vacía. En dado caso que si la lista tiene un solo valor, entraría en el else if, diciendo que si inicio.get siguiente es igual a inicio, entonces eliminaría y quedaría inicio igual a nulo, fin igual a nulo y actual igual a nulo. Luego, en dado caso que si la lista tiene más de un valor, entonces inicio sería inicio sería igual a inicio.get siguiente, o sea, referenciando a la siguiente valor que tiene la lista. Y inicio sería punto sea anterior al anterior que tenía. Y fin sería punto set siguiente, que sería el inicio, el valor que está agarrando. Y actual sería igual a inicio. Para poder imprimir nuestra lista, creamos una variable de tipo string, de tipo cadena, una cadena de tipo string, y creamos un nodo auxiliar y abrimos un do while. El do while va a decir que si auxiliar es diferente a inicio, hasta que no sea igual o diferente a inicio, nos separará y seguirá imprimiendo nuestro arreglo, nuestra lista. Acá concatenamos lo que es nuestra variable del tipo list, nuestra cadena, y le vamos a decir que auxiliar va a ser a .get dato, el dato que está ingresando a nuestra lista. Bueno, aquí tenemos nuestro método de avanzar. Es de tipo string. Declaramos una cadena de tipo string, lo inicializamos vacía y hacemos una validación. Si la lista está vacía, nos enviará un mensaje de que la lista está vacía, o de lo contrario, entonces sería actual.get siguiente sea diferente a nulo. Si cumple esta condición, entonces diría actual va a ser igual actual del siguiente, de get siguiente sería del siguiente dato, y lo agarraría en la cadena y lo estará retornando lo retorna. Luego tenemos nuestro método retroceder. Lo que hace esto es de que si estamos en un valor, hace que retrocedemos al que estaba anteriormente. Igual lo mismo hacemos, validamos si la lista está vacía. Si la lista está vacía, nos enviará un mensaje de que la lista está vacía. De lo contrario, actual será hacemos la condición de que actual.get anterior sea diferente a nulo. Si es diferente a nulo, entonces sería actual.
sería igual al actual punto get anterior, regresará al valor anterior y lo almacenamos en la cadena y se retorna. Acá tenemos un método que hace que nos envíe, si estamos a mitad de nuestra lista, lo que hace esto es que nos envía la última. Por eso dice actual va a ser igual a fin y retorna el dato. Y tenemos el principio, que si estamos igual al final, pero en este caso, si estamos al final, lo que hace es que como es circular, regresa al inicio. Pero si estamos en medio, le damos el botón inicio, lo que hace es actual, va a ser igual a inicio. Y nos retorna al dato que es inicio, que es al inicio. Continuando, acá tenemos nuestro main. Lo que hace es aquí estamos utilizando las formas de Java. Entonces utilizamos NetBeans. Y acá el botón, cuando le damos el botón guardar, se guardan los datos. Eliminar, se eliminan los datos. Y en esta parte nos imprime lo que está en la lista. Acá nos sirve para ir recorriendo si estamos en el primero, podemos recorrer al segundo, así, y esto lo que nos hace es que nos envía al último que está en la lista y este nos trae al primero. Bueno, veremos lo que tiene el código de botón guardar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es declarar un objeto para llamar a las funciones que tenemos en nuestra clase lista circular doble. Decimos lista circular doble, nombramos el objeto, en mi caso le llamé lista de lista circular, este será nuevo a lista circular, entre paréntesis. Y bueno, nos vamos a nuestro botón guardar. Lo que hace acá es creamos una variable de tipo dato. Esto lo inicializamos y le decimos que va a ser igual integer.parse.get txt dato, y acá le decimos de dónde va a tomar los datos. En este caso sería txt dato es esto. Bueno, sería .get texto que estamos agregando. Lo que hace el .parse int es que lo convierte a entero, le quita los puntos decimales que tenga los valores que se han inicializado. Bueno, hacemos una validación. Si hacemos lista circulador, lista circo, punto lista vacía, validamos si está vacío. Esto lo que nos ayuda es que tengamos, cuando no tenemos valores, estén apagados, o cuando ya tengan, se activen los botones. Y acá, bueno, pasando a nuestro if, tenemos nuestro objeto, le decimos circular doble punto insert. El insert lo estamos llamando de la clase lista doble circular. Nuestro método, y le decimos que va a almacenar dato, y acá le decimos de dónde está obteniendo el dato. Va a ser de textDato.set y va a ser igual nulo. El string cadena lo que hace es que nos imprime lo que tiene nuestra lista, nos va imprimiendo cada vez que agregamos uno, lo va imprimiendo. Concatena, cadena va a ser igual a lista circular actual a .get dato. Y bueno, luego tenemos la función de nuestro botón eliminar. En nuestro botón eliminar, pues hace lo mismo. Bueno, lo que hace es que primero lista circo, nuestro objeto va a punto eliminar. Acá estamos llamando a nuestro método eliminar. Acá validamos si la lista está vacía. Cuando la lista está vacía, nuestros botones de eliminar, el anterior, el siguiente, inicio, fin, van a estar desactivados. Y entramos en el else. Aquí creamos
declaramos una cadena y le decimos lista circu, imprimir lista. Esta nos va a seguir imprimiendo la lista cuando le demos eliminar, cuando se vaya creando, y va a mostrarla en la txt lista. En su caso, pues es esto. Acá los va a ir visualizando cuando se vayan eliminando, o acá se van viendo. Bueno, tenemos nuestro botón de recorrer. Si estamos en medio lo podemos recorrer al inicio, y si está al final lo podemos, si estamos en medio también lo podemos recorrer hasta el final. Y acá le creamos declaramos la cadena de tipo string y le decimos circu, va a ser igual al principio. Llamamos a nuestro método que está en la clase lista circular doble, y le decimos y lo imprima en txtposición.setDato, retorna el próximo valor, al igual que acá. Y pues bueno, eso sería todo, y hacemos una prueba. Guardamos un valor 3, 5. Con eso recorremos 5, 3, y nos vuelve a regresar al inicio. Estamos en 9, 7, 3, 5, 3. Digamos, estamos en medio y queremos ir hasta el último valor de nuestra lista, le apretamos este botón y nos envía el 3. Acá está. Y si estamos casi al último, queremos volver al inicio, le apretamos este botón, nos envía nuevamente el primero. Y acá está nuestro botón eliminar, que esto lo que nos elimina el primer valor de la lista, y así, y hasta cuando no tiene nada nos envía un valor que la lista está vacía. Y acá, como vemos, el botón está desactivado. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.